Pues bueno, si les parece, entonces yo voy a empezar a presentarte, Luis, si me permite. Luis Alberto Rodríguez es el jefe de operaciones de ingeniería de Grantecam. Luis se encarga de las operaciones técnicas, mantenimiento y lidera el grupo de ingenieros y técnicos de más de 30 personas. Previo a esto fue ingeniero de operación gestionando el área de telescopio, aunque inició su andadura como operador de telescopio en 2007. Él es ingeniero de sistemas electrónicos, de sistemas de telecomunicación y posgrado en industria 4.0. Ha estudiado en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la Escuela Politécnica Superior de la UCAM y en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la UNIR. Su actividad anterior se encuadró en las telecomunicaciones, siendo responsable de sistemas de telecomunicación de Metesa S.A., director técnico de Telico, La Palma, e ingeniero de proyectos relativos a infraestructuras de telecomunicación como actividad propia. Actualmente, él investiga en tecnologías para el control de la llamada planta invasora Penicetum, cetáceo o rabogato, usando habilitadores propios de los nuevos paradigmas de industria, como el uso de inteligencia artificial, nuevas técnicas de detección mediante colorimetría, drones y también transformación digital de las instituciones relacionadas y otro largo, etcétera. Luis, muchísimas gracias por aceptar estar hoy aquí. Somos todo oídos. Yo te voy a poner habilitar en pantalla, así que cuando quieras yo creo que puedes comenzar. Pues comparto pantalla. Muchas gracias por el resumen digamos, de mi background, sí. Vamos a decir. Un poco lío todo, pero porque son muchas cosas. Yo voy a hacer una presentación un poco más de ingeniería, aunque intentaré no aburrirles e intentaré ser muy coloquial. Por lo tanto, como hay mucha gente y demás de distintos niveles, espero que me entiendan, pero bueno, lo que quiero es alcanzar, digamos, a todo el ámbito, ¿no? Desde quien se ha dedicado a ingeniería como el que no, ¿no? Es extensa, con lo cual voy a ir algo rápido, pero me ofrezco, como mis compañeros ayer, a contestar dudas en cualquier momento y demás, y tendréis todo este material, ¿no? Bueno, en esta primera diapo, donde está un poco el índice, quise poner una imagen de ayer, de Raúl, precisamente. Una imagen de bastante campo, ¿no? De ojo de pez. Y hemos puesto una máquina muy grande delante del telescopio y personas detrás. Es simplemente un poco para que tengan una idea de las magnitudes que estamos hablando aquí en cuestiones de tamaño, ¿no? Estamos hablando de algo bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, veis que hay un montón de puntos, prácticamente 20 o 21, que son los que vamos a abordar, y voy a intentar ir de más global a más detallado, ¿no? Intentando siempre no aburrirles y no liarles, ¿no? Pero esto es un tema complejo porque llevamos muchos años trabajando en las instalaciones y hay cosas que ya nos parecen coloquiales y sabemos que pues, en este tipo de presentaciones nos damos cuenta de que son espectaculares, pero como las vivimos todos los días, pues simplemente para no enredarme mucho con esto, si hay algún tema o algo que no comprendáis, pues eso, el chat ahí y a lo largo de la tarde les voy contestando cuando Toñi, como queráis, ¿vale? Bueno, conceptos generales relativos a los telescopios. Mis compañeros ayer, sobre todo Romano, también algo Pedro y Sergio y Nieves y Ricardo, hablaron de este tipo de detalles, pero yo vuelvo a insistir. Hay 4 o 5 conceptos que debéis tener muy en cuenta y que debéis manejar si queréis ser buenos guías. Desde mi punto de vista, saber lo que es la resolución espacial, la apertura, la distancia focal e incluso la magnitud, aunque eso ya es harina de otro costal, son detalles que deberíais manejar. En el caso de la resolución, es la capacidad para, digamos, resolver detalles. Entonces, un telescopio que puede resolver detalles muy lejos, el caso de Grantecam con el famoso ejemplo de a 20.000 kilómetros es capaz
de discernir entre dos faros de un vehículo, ¿no? Ese tipo de ejemplos creo que son fundamentales para poder transmitir de la magnitud de lo que estamos hablando, transmitir por qué el telescopio, en el caso de este Gran Tecán, es una verdadera joya, etcétera, ¿no? Pero tenemos que comprender bien qué es la resolución, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos resolución? Ya lo dijo Romano ayer, lo dijeron mis compañeros, ¿no? Con la apertura. ¿Y qué es la apertura? Pues el diámetro del primer espejo. Cuando son telescopios con lentes, pues el diámetro de la lente. Pero aquí estamos hablando de telescopios con tecnología de espejo. Ya después comentaré un poquito de qué va esto, ¿no? Entonces, a más apertura, mayor resolución. ¿Y por qué no hacemos telescopios de unas aperturas de centenares de metros? Porque hay un límite tecnológico y hay un montón de cuestiones que poco a poco los telescopios han ido ganando en tamaño de ese espejo principal o de esa lente principal y ha costado muchísimo a la ingeniería llegar a ese punto, ¿no? En ese camino, lo que estamos diciendo es que la apertura de esos espejos ha ido creciendo para conseguir más luminosidad y para conseguir mejor resolución. Más luminosidad, pues la luminosidad, realmente un telescopio es un recolector de fotones, ¿de acuerdo? Los fotones son las unidades mínimas de la luz. Yo no voy a estar ahora con la explicación física, pero queremos recolectar fotones todos los que podamos. Y cuanto más fotones recolectemos por unidad de superficie, pues más posibilidades tenemos de ver un objeto muy débil, ¿no? Con lo cual tenemos muchas posibilidades de ver objetos, o tenemos mejores posibilidades de ver objetos que con telescopios más pequeños no podríamos ver. O, lo que es lo mismo, necesitamos menos tiempo de integración o de captación de esa señal, de esa luz, para tener una señal adecuada y podemos hacer mucha más ciencia en una noche que otros telescopios más pequeños. Va por ahí la historia, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando hacemos aperturas muy grandes, por defecto nos crece la distancia focal, que es aquella distancia que necesitamos para que la luz converja en un punto, es decir, para que se haga foco. Entonces la cosa va creciendo, creciendo, y vamos teniendo telescopios, edificios muy grandes, ¿no? Se puede jugar con las curvaturas de los espejos para lograr que sean compactos, para que esa distancia focal no sea tan grande, que sea el telescopio inmanejable. Quiero poner aquí el ejemplo de telescopios que ya existen y que están en el mismo observatorio. Por ejemplo, el Isaac Newton o el William Herschel son telescopios cuyas cúpulas se aproximan en tamaño a la de Gran Tecán. El Gran Telescopio Canarias tiene unos 10,4 metros de apertura, mientras que el William Herschel tiene unos 4,2 metros. Y esto es porque, después explicaré por qué, el Gran Telescopio Canarias ha conseguido reducir su distancia focal de forma que sea más compacto y pueda meter en esa cúpula, que es grandísima, pero no es mucho más grande que la del William Herschel, esos 10,4 metros de espejo. ¿De acuerdo? Un concepto que es bueno conocer por si, no sé si en alguna visita o lo que sea os preguntan, pero ¿por qué la cúpula de aquel es tan grande y el telescopio es tan pequeño? Esto porque todo va en cuestión de la dimensión del espejo y de la forma que le podamos dar, ¿no? La magnitud, creo que lo comentaron ayer, pero es digamos, de alguna manera tenemos que medir el brillo de las estrellas y dependiendo del brillo, unos telescopios son más potentes u otros. Es decir, si un telescopio es capaz de captar imágenes muy débiles y otros no, es porque se dice que la magnitud capaz de captar un telescopio es mayor a la del telescopio que no puede captar esa magnitud. Y está limitada por varios factores, entre ellos la turbulencia atmosférica. Entonces, a los telescopios hay que ayudarlos con tecnología para, eliminar esa turbulencia o ponerlos en el espacio. Esa es otra opción, ¿no? También el fondo de cielo, el brillo del cielo causado porque la atmósfera brilla, aunque esté oscura, brilla, puede generar problemas. En el caso de Gran Tecán no tanto, porque el campo es muy pequeño y hay una serie de temas matemáticos y demás ahí que nos ayudan, ¿no? Pero bueno, de esta diapositiva quédense con estos conceptos y con dos cosas. El tema de tener una mejor resolución, si veis a la derecha, abajo, en azul, he tratado de pintar una estrella como la vería un telescopio con una resolución X y la misma estrella como la vería a la derecha un telescopio con una resolución mejor. De repente aparece una binaria o un planeta, ¿no? Estamos jugando en esa liga, en la liga de bajar
de aumentar la resolución y el brillo, etcétera, para conseguir ver objetos que no se podían ver con telescopios más pequeños. Lo importante de esta transparencia es que tengan en cuenta que estos conceptos hay que manejarlos, y yo recomiendo entrar en conceptos de fotografía, de óptica básica, porque en las visitas ayudan mucho, ¿no? Por lo menos en controlarlos, ¿no? No se trata de ser expertos en esta parte, ¿no? Bueno, para no enredarme mucho, creo que va bien, ¿no? ¿Me oís? No hay ningún problema, ¿no? Bueno, para lograr lo que estábamos comentando, lo primero que tenemos que pensar es ¿qué necesitamos? Resolución muy alta, luminosidad la mayor posible, precisión mecánica la mejor, para evitar que la mecánica que soporta todos esos espejos introduzca una serie de vibraciones o de perturbaciones que para nada tenemos un super espejo si después hay vibraciones que hacen que de alguna forma esa óptica equivalga a una menor, ¿no? Y estabilidad de imagen, que al final viene determinado por lo anterior, pero frente a cambios de temperatura, frente al viento, a la propia gravedad. La gravedad aquí puede ser una aliada o puede ser el factor limitante. Hagamos que la gravedad sea una aliada, ¿no? Vibraciones del ámbito que sean, etcétera, ¿no? Y además necesitamos que todos los espejos estén muy bien alineados y que no se desajusten en todo movimiento que haga el telescopio siguiendo las estrellas. Las estrellas tenemos que seguirlas porque el cielo va cambiando, ¿no? Entonces tenemos que poder hacer un seguimiento perfecto, ¿no? Para si tenemos errores de seguimiento, pues tendremos un telescopio que no es totalmente preciso y no tiene las prestaciones adecuadas para a lo mejor el tamaño de óptica que tiene y demás, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues lo primero, un espejo primario con un gran diámetro. Lo hemos recalcado ayer y hoy, con elementos de soporte mecánico muy precisos y en general un conjunto extremadamente rígido, preciso y modelable, como decía Pedro Álvarez ayer. Un sistema de seguimiento de objetos de muy alta precisión y mantener los espejos alineados en todo momento. Aquí sí quiero comentarles dos cosas. La primera, ¿cómo no liarnos con los espejos? Esto es sencillo. El espejo que primero recibe la luz, el primero que se encuentra los fotones que vienen los pobres de a lo mejor 10 o 12 mil millones de años luz de distancia, el primero se llama M1, Mirror One, M1. El siguiente espejo al que rebota esta luz en este tipo de telescopio es el M2 y así sucesivamente. En el caso de Gran Tecán son 3 espejos, ¿de acuerdo? Vale, y esto, el tamaño del primer espejo es lo que nos pone en el ranking. Es lo que a priori dice si somos el mayor telescopio del mundo, si somos el segundo mayor, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que crecen los espejos, se dice que los telescopios son mayores, ¿no? Y cuando digamos que Gran Tecán es el mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo, es porque su espejo, para su clase, es el mayor, hasta que lleguen los grandes telescopios. Romano habló un poquito sobre esto, ¿no? Problemas para lograr todo esto. A ver, cuando vamos a construir espejos, cuando nos pasamos de 8,4 metros de diámetro, ya de una sola pieza empiezan los problemas tanto para pulirlos como para mantenerlos con la forma adecuada, porque se deforman, ¿de acuerdo? Entonces, por muchos actuadores neumáticos que pongas y demás, son un problema, y la temperatura empieza ya a ser mella con las dilataciones, aunque siempre se usan materiales de muy bajo índice de dilatación, Cerodur y vitrocerámicas de este tipo, tipo la vitrocerámica de las cocinas. El problema está en que, claro, cuando hay mucha masa, pues tenemos un problema, ¿no? Y además de esto, pulir un espejo con unas curvas adecuadas para que, recuerden, el parámetro de la distancia focal no sea muy grande y no nos salga una cúpula inmensa y un edificio que no podemos manejar, digamos, ya es muy complicado a partir de los 8,4 metros. Entonces, para todo este tema se planteó el paradigma de segmentar el espejo primario. Y es lo que tiene Gran Telescopio Canarias. El GTC tiene 36 segmentos, pero ahora tenemos que mantenerlos alineados de forma que simulen de alguna forma un espejo monolítico. Y ahí viene el otro reto, ¿no? Y el segundo problema, para mí bastante gordo y difícil de corregir, es que para soportar ese tipo de espejos, aunque sean segmentados y hayamos bajado, digamos, el peso al segmentarlos y hacerlos más delgados, etcétera, la estructura al final va a ser muy grande, pesada
y habrá deformaciones mecánicas por la gravedad. Entonces, sí o sí, los espejos se van a desalinear. Con lo cual, sí o sí, tenemos que tener sistemas de control y un montón de aparataje para mantener esos espejos donde queremos que se mantengan en todo momento, independientemente del aire, del viento, independientemente de los cambios de temperatura, por bruscos que sean, independientemente de los rozamientos que pueda haber en el movimiento, etcétera, 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 de las máquinas que pongamos alrededor del telescopio, ¿no? Hay que conseguir, por eso, que lo que se haga no introduzca vibraciones, y por ello los cojinetes son especiales. No imaginen aquí carros con ruedas o bolas. Ya les adelanto que este tipo de telescopios flotan en aceite, ¿de acuerdo? Entonces se dice que los cojinetes son de aceite. Se inyecta aceite a presión para que leviten sobre una película de aceite, y esto es lo que, digamos, de alguna forma amortigua esas posibles vibraciones por el roce de cojinetes de bolas, ¿no? Bueno, más requisitos. Además de todo lo que dije, resulta que a quienes construyen el GTC nos piden varias estaciones focales, es decir, varios sitios donde poner varios instrumentos, y además que el equipo nocturno pueda cambiar entre instrumentos de forma automática y rápida, para cambiar el tipo de ciencia en función de las condiciones meteorológicas o de cielo, y por si se dan eventos de oportunidad, que es una cosa que, bueno, puede llegar un mensaje de un evento que se ha detectado, una explosión de algo en algún sitio, de una explosión de rayos gamma, etcétera, una emisión de rayos gamma, y hay que reconfigurar a toda velocidad el telescopio para tratar de captarlo antes de que merme eso. Estamos hablando de minutos. Entonces, claro, tiene que ser muy flexible, ¿no? De hecho, les pongo dos imágenes a la derecha, donde tenéis el haz de luz, de alguna forma recogiéndolo primero el espejo primario, rebotando al secundario, en la parte alta del telescopio, rebotando otra vez hacia la mitad, donde está la torre del espejo terciario, M3, y veis que en un caso apunta a una estación focal y en el otro caso apunta a la otra estación focal, porque podemos rotar esa torre del medio, ¿no? Entonces eso, digamos, condiciona el diseño del telescopio, esa prestación que se nos pide, ¿no? Otro asunto es que aquí no tenemos un telescopio, tenemos dos telescopios, porque si somos canónicos y vemos tipos de telescopios, hay telescopios ópticos y hay telescopios infrarrojos, y en este caso tenemos un telescopio óptico infrarrojo, porque, digamos, la comunidad o quienes el goal, el objetivo científico de alto nivel era tener un ancho de banda tal que pudiésemos, digamos, atender a las comunidades que trabajaban en el infrarrojo, tanto cercano como medio, térmico, que ya explicó Sergio Fernández ayer un poco de qué iba, como en el óptico. Y en el óptico podemos irnos al otro extremo, que es el azul, ¿no? Y hay comunidades científicas o equipos de investigación que prefieren que se observe en la parte, digamos, más azul del espectro visible, ¿no? Problema, los espejos están recubiertos de algo para reflectar la luz. Y nosotros los hemos recubierto de aluminio, porque hemos llegado a un compromiso entre cuánto infrarrojo podríamos captar y cuánto ultravioleta o azul podríamos captar, ¿no? Para intentar contentar o cumplir con los requisitos de todas las comunidades o equipos de investigación. Pero podríamos haberlo plateado con plata, no con aluminio, para tener, digamos, un rango mejor en otra parte del espectro, ¿no? Entonces, el equilibrio que hemos logrado nosotros es usando aluminio, pero siempre habrá una guerra entre quienes quieren que plateemos algunos espejos y quienes quieren que mantengamos el aluminio, ¿no? Pero siendo así, somos capaces de captar en el infrarrojo y en el óptico, con lo cual es un telescopio multipropósito, si lo miramos de esa manera, ¿no? Debería tener estaciones focales para instrumentos muy pesados. Yo creo que con 2,4 toneladas, que es algo más que un vehículo mediano, es un gran peso. Pues siendo así, tenemos instrumentos de 5 toneladas instalados en el telescopio, porque podemos añadir soportes para, digamos, ayudar a la estación focal a poder rotar, porque el instrumento tiene que poder rotar, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de precisión, pero también de kilos y kilos de material de altas prestaciones instaladas en el telescopio, ¿no? Y todo eso hay que moverlo, y hay que moverlo sin vibraciones. Apertura de más de 10 metros, ya lo comenté.
estabilidad, repetitividad de toda acción que hagamos. Si movemos la torre de metreo o movemos cualquier cosa, si la volvemos a mover tiene que volver a donde estaba, con precisión milimétrica, micrométrica e incluso nanométrica. Ahora explicaré qué es esto del nanómetro. Alta eficiencia operacional, es decir, que cada minuto cuenta. No sé si les comentó alguno de los ponentes ayer lo que cuesta una hora de Gran Telescopio Canarias, y está en torno a las 8.000 euros. Entonces, bueno, no podemos perder un minuto. Las averías nos hacen mella, ¿no? Entonces, digamos, está muy cotizada la hora y por tanto esto tiene que funcionar de forma ideal por la noche, ¿no? Hay digamos, una carga de estrés y de trabajo por el día tremenda para mantener todo esto operativo, ¿no? Está diseñado además con materiales y ciclos de vida altos o adecuados para intentar llegar a los 50 años de vida o más, el mínimo 50 años. Y en la especificación está, y también en nuestro core, en nuestra ADN, que sea amigable con el medio ambiente. De bajo impacto cuanto a generación de residuos, ruido, que estamos en un entorno natural, emisión de calor, ya no solo por las observaciones científicas, porque la emisión de calor perturba a nivel local la atmósfera y podría también hacernos daño para la ciencia, sino también por no impactar al medio ambiente. Y estamos en el concepto este del vertido cero, es decir, que impactemos cero, ¿no? Ya hablaremos un poquito más tarde de cómo estamos gestionando esta parte, ¿no? Y a dónde queremos llegar, ¿no? Bueno, el telescopio tiene varias partes. Una de ellas es la montura, ¿no? Tipos de montura, no me quiero enredar, pero hay varias. Yo me centraría en dos, la ecuatorial y la alta azimutal. La ecuatorial es una montura que simplifica el sistema de control de los telescopios, pero complica mucho la mecánica. A mayor tamaño de los telescopios, por su configuración, os animo a consultar en distintas fuentes en internet qué es una montura ecuatorial, para yo no tener que explicarla ahora, porque si no se me va el tiempo. Pero bueno, básicamente, por sus características, su configuración, la gravedad le afecta mucho porque de alguna forma monta una horquilla tumbada mirando hacia la estrella polar para limitar, digamos, uno de los ejes a nivel de movimiento y simplificarlo, y desplaza el telescopio descentrándolo de alguna forma de posición, requiriendo que las cúpulas sean muy grandes, y encima hay un efecto palanca que mete vibraciones de baja frecuencia, ¿no? ¿Qué se hace para arreglar esto? Pues se pone en vertical ese tipo de montura y se crea la montura alto azimutal, que es lo que es Gran TECAM. Básicamente, pensad en un barco en el mar. Si hay un barco en el mar a la deriva y está quieto y le da el viento y se rota sobre sí mismo hacia otra dirección, ha rotado en azimut. ¿De acuerdo? Pues nosotros tenemos un suelo que permite rotar todo el telescopio en una dirección o en otra. Y por otro lado, el telescopio puede inclinarse, bajar o subir. O sea, combinando esos dos movimientos con una montura de este tipo, podemos apuntar al cielo y seguir un astro o un objeto celeste como queramos, ¿no? Dentro de los límites que tenga de movimiento, ¿no? Tema con esto, que el sistema de control ya es más, digamos, requerimos más tecnología para el sistema de control, más mediciones, etcétera, 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 más sensores y demás. Pero estamos en el siglo XXI y desde el siglo XX ya hay sensores, hay sistemas, digamos, adecuados, motores y demás para ya usar este tipo de conceptos. Si ya digo que tenemos un espejo segmentado que nos permite hacerle formas y curvaturas más extremas, y además tenemos una montura alto azimutal, pues el edificio y la cúpula podemos de alguna forma hacerlo más compacto, ¿no? Podemos hacer telescopios más compactos de gran apertura, ¿no? Entonces todo esto suma, ¿no? Y aparte, y lo dije antes, de repente tenemos a la gravedad como la gran aliada, porque la gravedad tira hacia abajo y el telescopio está equilibrado con respecto a la gravedad. Hay contrapesos que son más pequeños, todos los telescopios necesitan, si pones cosas por un lado, necesitas poder contrapesar por el otro para que los motores no sufran y se centren solo en mover lo justo el telescopio, ¿no? Y no hacer esfuerzos que no tengan que hacer, y para que no se caigan, ¿no? Si se pierde digamos, la fuerza de los motores. Entonces, bueno, en todos los casos la montura alta azimutal para nosotros es favorable, es ventajosa.
La montura tiene varias funciones. La primera es que el telescopio se pueda mover y seguir digamos, a los objetos. Pero también es una estructura que porta los distintos servicios. Ya os podéis imaginar la de cosas que pueda haber en la parte del tubo del telescopio, ¿no? En los espejos y demás, en cuanto a refrigeración de agua, aire seco a presión, aceite a presión para mantener levitando a los ejes, fibras ópticas de comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la estructura tiene que poder portar todos esos servicios y tiene que también permitir que las personas caminen por... Es tan grande que tenemos que poder entrar en el telescopio, ¿no? Tiene que portar escaleras, sistemas de acceso, pasarelas de mantenimiento y demás. O sea que es un subsistema en sí mismo, ¿no? Es una cosa bastante importante. Y ya para colmar el asunto, existen 2 plataformas que en esta diapo la veis de color rosa, que son las famosas plataformas Nasmyth. Y como el telescopio engancha ahí están los muñones que permiten la inclinación, la elevación, se pueden, usando la torre de M3 para desviar la luz, ubicar instrumentos pesados, ¿no? Entonces ahí es donde podemos poner un instrumento de 5 toneladas y que parte de este descanse en la plataforma, por ejemplo, ¿no? Es, digamos, un poco una configuración bastante buena para este tipo de telescopios. El tubo, pues si la montura soportaba el tubo pues tiene la función de albergar los espejos, ¿no? A ver, hay telescopios, reflectores y telescopios basados en lentes. En este caso, si queremos grandes aperturas, las lentes no nos valen, porque nos pasa lo mismo que con los espejos monolíticos. Y es muy difícil pulir una lente. Entonces con un espejo cementado y una configuración de reflector clásica, siempre se dice que es un Richet-Chrétien, podemos configurar un telescopio como Gran Telescopio Canarias. Esa configuración lleva 2 espejos, M1 y M2. Y el foco principal sería, hablando un poco coloquial, en el culo del telescopio Cassegrain, ¿no? Pero como a nosotros nos han pedido que tenemos que poder intercambiar instrumentos científicos a toda velocidad y con unos requisitos, digamos, de tiempo cortos, pues tenemos que añadir un tercer espejo, que es M3. Y es el tercer espejo, y es M3 porque recibe la luz el tercero, ¿no? Y este espejo sí que tiene que ser flexible a nivel mecánico, o sea, es un espejo rígido, pero tiene que tener un mecanismo que le permita apartarse para dejar pasar la luz al foco Cassegrain en la parte trasera del telescopio, o rotar con la torre para llevar a las distintas estaciones focales la luz. Entonces, ya ayer hablaron de instrumentos que tiene Gran Telescopio Canarias. Yo no voy a entrar, digamos, en ese asunto, pero sí hay varios instrumentos y tenemos que poder rotar para, digamos, y apartar el espejo para poder atender las distintas situaciones que se den, ¿no? A la izquierda he puesto 2 imágenes de una cámara que tenemos en el suelo del telescopio, una cámara científica amateur, pero permite ver el cielo y el telescopio cuando se está operando. Además es libre, podéis en cualquier momento en la página Atmos Portal de GTC o en grantecam.es ver en cualquier momento cómo está el telescopio. Ahí podéis ver cómo está inclinado, porque está realizando una observación, ¿no? En ese momento, ¿no? ¿De acuerdo? Y en la imagen que veis naranja, he tratado de representar en el espejo primario de color naranja. Ahí hay 36 segmentos. Cada uno de esos tiene entre vértices una distancia de 1.93 metros. Piensen lo que mide cada uno de ustedes. Supongo que habrá alguien de más de 1,90 m, porque son muchas las personas que están asistiendo aquí, pero por lo general todos medimos menos de 1,90 m, ¿no? Son mayores que una persona, por lo general, en altura. Y hay 36. Podéis ver una fila de 6 más el hueco del medio, que más o menos aproximadamente tiene el tamaño de un espejo. O sea, hay una fila de 7 segmentos entre un borde y el otro, ¿no? Entonces, a 1.93 metros que es lo que conforma los 10 metros, y a los 73 metros cuadrados de recolección de luz, ¿no? Efectivos, ¿no? Pero bueno, un poco es cómo está configurado. Y eso que veis ahí, cuando os hablan de la pupila, esa es la pupila de entrada. Es lo que el ojo ve, ¿no? El espejo primario, por medio tiene el araña del secundario y demás. Mucha gente dice, en las visitas os preguntarán, pero ¿y las rendijas entre segmentos? Podéis observar unas rendijas entre segmentos del espejo primario que son de unos 3 milímetros.
Y claro, entonces me decía Romano, hablando hoy de este tema, cuando te pregunten eso, pon un dedo delante de tus ojos y mira al edificio que tienes más allá. Y ahora pregúntate si ves el dedo. Pues esto es lo mismo. No vas a ver el dedo, vas a ver el edificio y por medio hay un dedo, ¿no? Entonces, podéis, digamos, responder con la misma cuestión a cualquier persona que pregunte y sin tener que explicarle todo el tema óptico de por qué no vemos el dedo, ¿no? O por qué no se van a ver esas rendijas cuando tomamos la imagen. O por qué no se van a ver las estructuras pequeñas pero que existen, delgadas, que hay delante de la pupila, delante del espejo primario. Bueno, aquí hago un resumen muy rápido para no perdernos en esta charla. M1 lo tenéis pintado debajo en la imagen donde está la chica, la niña acostada, y os señalo dónde iría, ¿no? Porque muchas veces cuesta identificar dónde está, porque los espejos reflejan la luz de la cúpula, que es gris, y te crees que estás viendo metal, y lo que estás viendo es un reflejo de la cúpula, ¿no? Entonces me ha pasado eso que en una visita, pero ¿dónde está el espejo? Pero no lo ves, y las personas no lo ven, pero no lo ven porque está reflejando también lo que hay más allá y es del mismo color, gris, que nos pasa también en la foto inferior derecha, ¿no? El espejo está reflejando la cúpula y parece que estás viendo lo que hay detrás. Tenéis que hacer un poquito, imaginaros un poquito el tema para identificar que realmente es que hay un montón de espejos que están reflectando lo de delante, que es del mismo color. Veis M3 que está en medio y veis M2 que está... intenté hacer una foto del mecanismo de M2 en su socket con los baffles y todo lo que comentaron ayer, ¿no? Y en M3, si seguís la flecha, en la parte de la derecha veis la torre. Esa torre donde está el espejo ahí dentro, que se puede mover la torre o se puede aparcar el espejo, parece pequeña, pero yo que he trabajado ahí dentro con mis compañeros, con Raúl, con otros compañeros, os puedo asegurar que es bastante grande y es de unos 2 pisos de altura, ¿no? Entonces, bueno, todo se relativiza porque todo es grande allí, entonces la relación de aspecto cambia, pero tened en cuenta eso cuando veáis la torre. Para tener todos estos espejos alineados, ya decía al principio que hay una serie de problemas con las vibraciones, las deformaciones de la estructura, porque es muy pesada, la temperatura, etc. Requerimos de óptica activa. Distingamos entre óptica activa y óptica adaptativa, que aquí se confunde mucho la gente. La óptica adaptativa es harinada a otro costal y lo nombraré al final. Y la óptica activa es crítica para poder usar Gran Telescopio Canarias. De hecho, si se nos muere la óptica activa, podrás observar unos minutos hasta que empiecen a desalinearse los espejos y ya no sería operativo. El objetivo de la óptica activa es corregir esas inestabilidades inherentes al tamaño del telescopio y a cómo está construido. Y se basa en el control de la posición de cada segmento de M1. Para ello tenemos 3 actuadores por debajo, que son de fabricación aeronáutica, y un sistema de estabilización activa. Podemos leer la posición de los espejos mediante unos sensores de borde y retroalimentar esa información a un sistema de control que después corrige sobre la marcha la posición de los espejos. A la vez M2 tiene que seguir a M1. M2 recuerda que está en la punta del telescopio arriba y tiene que poder moverse como si fuera un ojo. Por eso tiene un hexápodo. Un hexápodo es un mecanismo, si habéis visto cómo se entrenan los pilotos en simuladores de vuelo, en unas casetas que se mueven y debajo tiene un montón de hierro y de mecanismos que mueven esa caseta dando inclinaciones, eso es un hexápodo, ¿no? Lo que pasa es que el de Gran Telescopio Canarias es específico para Gran Telescopio Canarias y de una precisión altísima. ¿De acuerdo? Tiene 5 grados de libertad porque además tiene un chopper, que después comentaré qué es. Y se requiere monitorizar la temperatura, porque Pedro dijo ayer una cosa fundamental y es que es importante modelar todo, porque si modelamos todo, podemos simular con el software los comportamientos y podemos anticiparnos a las deformaciones y problemas que puedan haber. Hay 2 maneras de hacer las cosas. En lazo cerrado, viendo cómo se comporta la estrella a la vez que la estoy observando, la estrella guía en este caso. Cuando observamos estrellas u objetos solemos usar una estrella guía con una cámara y luego el objeto que estamos observando, ¿no? Y podemos ver qué le está pasando a la estrella guía. Con el lazo cerrado, que aún no está operativo, es posible activarlo, pero requerimos de un montón de trabajo todavía. No está terminado, digamos, esa funcionalidad. Podríamos, sobre la marcha, retroalimentar correcciones sobre la óptica.
Pero con el modelo, que es lo que comentaba Pedro ayer, si lo tenemos bien modelado el telescopio, simplemente sabiendo la posición del telescopio y la temperatura de la estructura, podemos, digamos, inyectar esas correcciones y no equivocar. Eso sí, los modelos hay que alimentarlos y entrenarlos. Ahora mismo usamos un modelo y óptica activa en lazo abierto, es decir, que no miramos la calidad de la estrella todo el rato, sino que lo hacemos una vez en la noche, una calibración a principio de la noche que en 10 minutos está hecha, y con ese modelo de la estrella dopamos el alineado de los espejos, y a partir de ahí el otro modelo, el térmico, el estructural y demás, es el que sirve para mantener los espejos alineados toda la noche. Entonces, bueno, por eso la importancia de no solo construir bien, sino de poder modelar, ¿no? Bueno, no sé si me estoy siendo muy técnico, pero espero que podáis comprender todo lo que estoy comentando, porque es difícil de tratar de transmitirlo, ¿no? Bueno, para tener todo esto protegido y bien acondicionado, necesitamos un edificio alrededor del telescopio y por debajo también, de forma que el techo se mueva. Se puede abrir una puerta, una compuerta, que son dos en este caso, y vayas moviéndose en azimut de forma síncrona con el telescopio. Si el telescopio se mueve X grados en azimut, la cúpula tiene que seguirlo, ¿no? Ya os podéis imaginar la magnitud de las ruedas. En este caso sí que no hay aceite, sino hay ruedas. Son buggies de trenes, son carretones de ferroviarios prácticamente, ¿no? Diseñados para Gran Tecán, curvados, etcétera, etcétera, tanto para mover las compuertas. Para que tengan una idea, la compuerta superior está entre 40 y 50 toneladas de peso y hay que abrirla todas las noches. Pedro habló ayer de este tema, ¿no? De las dificultades que tuvo el equipo, que hemos tenido para conseguir una apertura completa, ¿no? Tiene una altura de 24 metros desde la base, ¿no? Y un diámetro máximo de 35 metros. Estamos hablando de cosas bastante grandes. Cuando antes hablaba de precisión y de vibraciones, aquí hablamos de destornilladores muy grandes, llaves inglesas muy grandes. Las cadenas que veis en la foto de la parte izquierda superior, que se usan para traccionar la compuerta, cada eslabón mide lo mismo que un zapato de un niño. Y son cadenas de bicicleta prácticamente, ¿no? Pero os podéis imaginar la complejidad. Una cadena es elástica y las cosas elásticas varían de forma según el peso que le añadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos mucha ingeniería para mantener el control de la compuerta durante el cierre y la apertura, para que no se aportique, como las ventanas antiguas de las viviendas, cuando subías la ventana con dos manos, si no lo hacías de una manera equilibrada, pues se te trababa, ¿no? Pues eso literalmente nos ha pasado a nosotros. Entonces hay sistemas de control que de forma automática, con unos motores muy poderosos, pero con digamos, un buen refinamiento, son capaces de llevar la compuerta a su sitio, ¿no? Entonces hay dos compuertas. Hay una pantalla antiviento que es una persiana de un tamaño inmenso que podemos enganchar en la compuerta inferior y usar como si fuera una cabeza tractora esta compuerta y subirla para, digamos, cerrar un poco la apertura y protegernos del viento. No lo solemos usar, aunque ya está operativa, falta refinamiento también ahí, pero es una funcionalidad bastante espectacular, bastante grande y por ahora no la hemos necesitado, pero según vayamos añadiendo óptica adaptativa y demás, pues será más crítica, ¿no? Luego existen un montón de ventanas que, bueno, hubo muchas dificultades con la empresa que construyó la cúpula y tenemos en el plan estratégico recuperar esa funcionalidad que nunca ha funcionado, ¿no? Las ventanas lo que van a permitir es en la noche ventilar mejor la cúpula y flujo laminar a través de, o sea, eliminar turbulencias internas que se producen dentro del propio telescopio, ¿no? Dentro de la propia edificio, ¿no? Son muy pesadas, son grandísimas y va a costar arreglarlas, pero bueno, lo tenemos en el plan, ¿no? Para digamos, resolver este tema. Otra particularidad de la cúpula es que puede rotar indefinidamente en un sentido de giro o en el otro, porque tiene un sistema parecido a las catenarias de los trenes, más compacto, pequeño, de manera que lo que se llama un slip rings o un pantógrafo, de manera que no tenemos problema en dar vueltas y vueltas y vueltas. Entonces eso da mucha flexibilidad y elimina un montón de cableados y de cosas, ¿no? Pero por otro lado, pues genera otra serie de problemas de alineado, etcétera, ¿no? Y además, ya no era poco todo lo que hace la cúpula, que le pusimos dos grúas, una de 5 toneladas y otra para 1 tonelada,
y por el día se convierte en un pórtico, una grúa pórtico. Es decir, rotamos la cúpula para poder enganchar botellas, etcétera, y poder mover pesos dentro de lo que es el telescopio. Y finalmente se necesita, para mantener una temperatura adecuada durante el día, de forma que por la noche no hay un cambio térmico muy bestia, muy brutal, porque va a tardar entonces el telescopio en tener una precisión óptica, una calidad de imagen adecuada por las, digamos, turbulencias que se producen en el intercambio de calor ahí dentro, alguna dilatación que se pueda dar, aunque los materiales sean los mejores, etcétera, ¿no? Entonces la cúpula tiene que tener ese efecto. De hecho, tiene un emparedado, un sándwich, que permite incluso un efecto chimenea, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente, si las condiciones de meteorología se nos van al traste, pues es nuestra protección, ¿no? Pedro ya contó lo que nos pasó ya una vez con la lluvia, ¿no? Cuando se estaba construyendo el telescopio. Bueno, sistema de control. Aquí podría hablar largo y tendido y mire, quédense con una cosa. Tenemos que tener un sistema tal que un operador y un astrónomo o una serie de ingenieros, cuando proceda, estén sentados cómodamente en una sala de control a temperatura adecuada, tomándose un refresco y pueda monitorizar y comandar todo el telescopio. De forma incluso que no tenga que comandar, o sea, que las cosas sean automáticas, ¿no? O sea, ya os podéis imaginar el grado de tecnología que hay que poner para convertir al telescopio en un robot, porque eso es lo que es. Entonces, la única manera de hacer esto fue pues implementando nosotros mismos el sistema de control, con lo cual hay un equipo de ingenieros de software, ingenieros electrónicos y demás, pues que ya os podéis imaginar, ¿no? De lo mejor. Entonces, una de las cosas que sí os comento, cada subsistema, nosotros por ejemplo AM1 lo consideramos un subsistema, el espejo primario y todos sus accesorios de control, ¿no? La cúpula es otro subsistema, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen un cerebro propio, entonces podemos operarlos de forma independiente. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a operar el telescopio no podemos pedirle al astrónomo o al operador nocturno que lo acompaña que esté pensando que los espejos tienen que estar alineados. Tiene que dar, por supuesto, que están alineados y tiene que saltar una alarma si no lo están. Entonces, de alguna forma hace falta un software de alto nivel que coordine a todos esos subsistemas que ya tienen su propio software, ¿no? Entonces, eso va creciendo en complejidad hasta llegar a una capa de presentación donde, digamos, interactuamos con la máquina, ¿no? Y aunque está muy automatizado y es muy flexible, la cantidad de información que tiene que vivir o que tiene que ingestar, ¿no?, el equipo nocturno es brutal. Entonces, bueno, los equipos de software y los equipos de operación técnica, Raúl es el responsable de operación técnica, están en la eterna batalla de ver cómo hacer amigable al sistema de control para que no se escape nada, ¿no? Esto le pasa también a los pilotos de avión, etcétera, etcétera. Es una disciplina pero bueno, todo va en cuanto de poderoso el sistema de control para permitir luego desarrollar un software adecuado de forma que podamos controlar remotamente y de forma muy automática el telescopio para centrar la operación en lo que hay que centrarla, ¿no? Que es en adquirir datos para generar información por parte de las comunidades científicas, ¿no? Que es el core del asunto realmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí puse una foto de la sala de control. Tenemos otra sala de control en la sede de Sea Level, a nivel del mar, aquí en el CALP, y tenemos un proyecto en marcha para incluso permitir que de forma cómoda un astrónomo visitante pueda operar desde su casa. Entonces estamos, digamos, también en esos paradigmas, ¿no?, de industria 4.0, etcétera, digamos, de robotizar y permitir la operación remota, ¿no? Para lograr todo esto nos hace falta una cantidad de maquinaria, de edificios, de facilities impresionante. Yo he puesto solo 2 imágenes de cómo son las tripas, ¿no? Tenemos que, digamos, adecuar electricidad, pero también generarla en el caso que la perdamos. Tenemos un grupo electrógeno que yo creo que podría darle energía al hierro completo, ¿no?, de 1 megavatio, ¿no? Lo tenemos parado porque solo
digamos, arrancaría de forma automática en caso de pérdida de la red eléctrica, ¿no? Pero tenemos agua fría de distintas temperaturas que son requeridas para refrigerar, porque uno de los problemas que tenemos es que el calor es un enemigo porque genera turbulencias en la atmósfera local del telescopio, ¿no? Entonces tenemos que poder extraer todo el calor que se genera en el telescopio y lo hacemos con agua, con un circuito cerrado de agua glicolada, ¿no? O sea, tiene su propio ultra refrigerador el telescopio. Entonces cada armario, en vez de echar el calor que generen los distintos componentes electrónicos al exterior, lo que hace es que tiene un intercambiador de calor, como los coches, igual, donde entra agua con glicol y se lleva el calor y es un ciclo cerrado donde vamos enfriando ese agua, ¿no? Lo cual consume energía, hace que esto sea muy complejo, etcétera, etcétera. También necesitamos aire, y sobre todo aire seco, porque los instrumentos científicos requieren de baja humedad en sus ventanas. Necesitamos aire de ese tipo para muchos mecanismos que no tolerarían la humedad en el aire, con lo cual producimos aire seco, ¿no? Necesitamos helio para los instrumentos científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se tiene que producir en el telescopio o adecuar y tiene que llegar al telescopio. Entonces ya pueden imaginar la cantidad de tubos, si las dimensiones son tan grandes, para que tubos, cables, etcétera, y máquinas para que esto funcione, ¿no? Además, la protección contra incendios, el aceite del sistema hidrostático, necesario para que a 160 bares haga que el telescopio se levante en una fina película de aceite, al punto que podemos moverlo a mano. El telescopio pesa 400 toneladas aproximadamente. Si está con los frenos abiertos y todo controlado, con los motores apagados, pero el sistema hidrostático funcionando, lo podemos mover. Lo movemos a veces para alguna visita, pero también lo movemos para mantenimiento. Entonces, no les extrañe ver algo tan tecnológico y unas personas como si fueran en una galera empujando el telescopio. Eso nos ha pasado incluso hace 2 semanas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que es tan suave el cojinete que tiene, basado en aceite, tanto para elevación como para azimut, que una persona con un poquito de calma puede moverlo. Esas 300 y pico toneladas. Finalmente, hay varios edificios. Hay un edificio auxiliar separado de donde está el telescopio, donde hay maquinaria y se separa para evitar vibraciones, para evitar que el calor que se pueda generar allí esté muy cerca del telescopio, etc. Y hay galerías de servicio, túneles, etc., ¿no? Es una instalación bastante grande. Bueno, hemos hablado en general de lo que es el telescopio, ahora vamos a hablar del espejo primario. Romano dijo ayer que, digamos, el espejo primario, de alguna forma, digamos, es la estrella, ¿no? de lo que es telescopio, ¿no? Después vienen los instrumentos. Sergio Fernández tiraba para la instrumentación, yo tiro para el espejo primario y para el telescopio, ¿no? Entonces a ver, 36 segmentos de Cerodur. Cerodur es una vitrocerámica, digamos, similar a las vitrocerámicas que hay en las cocinas, con un coeficiente de expansión por dilatación 0. Con una precisión de pulido de nanómetros. Ahora les explico lo que es un nanómetro, por si no lo tienen claro. Y unos 470 kilos por unidad, o sea, media tonelada prácticamente, llena de sensores y de actuadores. Tenemos 36 más 6 guerreros, los veis en la foto de la derecha, en unos soportes, unos carros amarillos, que son digamos, los sustitutos que usamos para ir sustituyendo segmentos todos los meses. La guerra aquí está contra la pérdida de reflectividad por suciedad, humedad o las condiciones a las que se ve afectada el telescopio. Entonces tenemos el paradigma de tratar de sustituir 36 segmentos en un año. El que quitamos, lo limpiamos y realuminizamos y lo volvemos a instalar, de forma que el espejo primario renueve su superficie óptica pues una vez al año aproximadamente. Es una actividad muy compleja que lleva Raúl. En su momento la llevé yo porque hay muchísima presión por instalar y por corregir averías y por seguir construyendo el telescopio, ¿no? Entonces nos cuesta llevar a cabo la actividad, después requiere unos alineados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una cosa bastante invasiva, vamos a decir. Estos segmentos tienen 3 actuadores por cada uno de ellos. Entonces hay 108 actuadores, que los veis en la imagen de la izquierda,
unos tubos que, digamos, atraviesan la estructura roja, que es la estructura de soporte de los segmentos. Y veis los segmentos por la parte de abajo, justo encima, ¿no? Entonces, con esos actuadores podemos mover en un rango de 1,6 milímetros, que es un montón. Vamos a ver, 1 nanómetro. Un pelo humano tiene aproximadamente un ancho de 3000 nanómetros. Un virus tiene un ancho de unos 100 nanómetros. Y aquí nos estamos jugando errores de 0,3 nanómetros. ¿De acuerdo? Entonces, los posicionadores pueden dar pasos de aproximadamente 1,2 nanómetros. Después lo voy a mirar al final, que os lo dejé apuntado por ahí. Y pueden recorrer ese 1,6 milímetros o 1,5 milímetros, lo pueden recorrer en pasos de 1,3 nanómetros. O sea, tienen millones de pasos para llegar digamos, a hacer todo el viaje, ¿no? Y luego hay una serie de sensores de borde, siguiente transparencia, lo veis a la derecha recuadrado en rojo, que son capaces de sensar variaciones de 1/4 de nanómetro, de 0,3 nanómetros, ¿de acuerdo? Eso fue diseñado e implementado, el diseño, por canarios, ¿de acuerdo? O sea, una cosa que es de aquí, de la industria regional, ya no europea, sino regional. Bueno, por cierto, ahí veis una imagen de un hueco. Ese hueco es porque se han llevado un segmento. Entonces, se lo han llevado para instalar otro, ¿no? Entonces, es un poco curioso porque ahí veis 3 sagas de segmentos del espejo primario en cuanto a su tiempo, digamos, su vejez en la instalación, ¿no? Los 2 que más alejados están muy sucios porque llevaban años sin sustituirse. Los que tienen alrededor el hueco son nuevos y reflejan de una forma más oscura, más nítida, ¿no? Y los más cercanos son, digamos, intermedios, ¿no? Un poco otra cosa que causa bastante curiosidad es cuando veis el espejo moteado, ¿no? Entonces, bueno, eso es por esta razón. Y en la imagen inferior, la más apaisada, veis el perfil de los posicionadores debajo, las estructuras de soporte de los segmentos y los segmentos. Los segmentos están soportados o pegados a sus estructuras de soporte con pegamento, con epoxi y con varillas de ínbar, que son como radios de bicicleta, de un material, de un acero de alta resistencia, ¿no? Entonces, bueno, esto es pura tecnología. Podría explayarme aquí a hablar. Los sensores de borde están recubiertos de oro. Bueno, aquí hay muchas cosas, digamos, que podríamos ver, pero bueno, no me da la presentación para explicarles todo esto. El asunto con el que os tenéis que quedar es lo inmenso que es, las condiciones que tiene que soportar para mantenerse alineado y los errores que podemos tolerar aquí de pocos nanómetros, ¿de acuerdo? El espejo secundario es otra joya dentro de la joya que es el Gran Telescopio Canarias. Ya Pedro explicó ayer muchísimas cosas sobre el espejo secundario, yo no me voy a extender. Sí que quiero decir que está formado su mecanismo por un conjunto de un hexápodo y un chopper, vamos a llamar. Requerimos el chopper para las observaciones infrarrojas, pero también se usa esa funcionalidad para hacer correcciones en el guiado rápido, donde los ejes del telescopio no tienen esa velocidad para correcciones de alta frecuencia, ¿de acuerdo? Es un truco que podemos hacer, ¿no? Ya que tenemos la funcionalidad de mover el espejo como queramos, ¿no? Pedro decía ayer que era raro ver una imagen del espejo por detrás. Yo he puesto una foto que hice yo aquí con los soportes. Lo que sí que es raro para nosotros es ver que alguien toca ese espejo con las manos. Nosotros tocar ese espejo con las manos nos pondríamos blancos y nos desmayaríamos, ¿no? El ver cómo lo manipulaban en la fábrica, yo era una fotografía que no había visto, pues se me pusieron los pelos de punta, sinceramente, ¿no? Bueno, el espejo y su mecanismo parecen como una especie de motor de avión, ¿de acuerdo? Es un conjunto, porque detrás del espejo hay un montón de mecanismos para poder hacer todo lo que queramos, ¿no? Moverlo en varios grados de libertad como si fuera un ojo y encima hacer que varíe de posición a frecuencia, ¿no? Con cierta velocidad, vamos a decir. Y para mí es muy curiosa la imagen de la parte inferior derecha, aparte de que veo a la gente muchísimo más joven, que vamos envejeciendo todos, también el telescopio,
El espejo cuesta verlo, pero es que el espejo está puesto ahí en el mecanismo, que no sé por qué lo tenemos puesto ahí, porque por lo general lo quitamos antes, creo que fue para alguna prueba, pero está ahí puesto, ¿no? Detrás, digamos, delante del mecanismo, para que tengan una idea del tamaño que tiene. Es pequeño, relativamente hablando, ¿no? Bueno, aquí sí que tengo que hablar de cosas que puede hacer este espejo que ya se comentó ayer. Para ciertas longitudes de onda para el infrarrojo hay que sustraer el brillo del cielo, el fondo del cielo, porque nos enmascararía la estrella. Y se hace un truco bastante conocido por los ingenieros de teleco, porque se usa también en las señales. Pero bueno, voy a tratar de explicar. Si yo tengo cielo más estrella y le resto cielo, me queda estrella. Vuelvo y repito, si yo tengo cielo más estrella y le resto cielo, me quedo con la estrella, porque cielo menos cielo es 0. Entonces, eso es lo que hace el Chopin de Medoux. Nos proporciona digamos, la funcionalidad de que el telescopio pueda tomar una imagen cielo con estrella y acto seguido varía de posición y toma una imagen del mismo cielo cercano a la estrella y vuelve otra vez a su posición, con lo cual nos vuelve a dar una imagen de cielo con estrella. Con operaciones aritméticas con las imágenes podemos sustraer el cielo. Y esto es crítico en las observaciones del infrarrojo. En otro tipo de observaciones no sirve de mucho, con lo cual no usamos esta funcionalidad que por otro lado estresa al telescopio, porque poner algo a vibrar en la punta del tubo, en la araña del secundario, eso transmite una serie de vibraciones por todo el telescopio. Por eso hay una masa inercial conectada a M2 que está en contraposición cuando se mueve el espejo, ¿no? Para intentar equilibrar todo esto. Es un tema de ingeniería muy bonito, pero muy complicado a la vez. Yo he puesto una serie de datos ahí que pueden ser interesantes, de las veces por segundo que se puede mover. Y también quiero decir que, aunque para Chopin usamos pocas veces por segundo, vamos a decir, 5 o 6 veces por segundo de movimiento, digamos, de veces por segundo que se mueve el espejo, para corregir errores de guiado rápido, podríamos moverlo con frecuencias equivalentes a 100 hercios, 100 veces por segundo, ¿no? Entonces, voy a ver si se mueve cuando le dé clic. No sé si veis el vídeo, ahí se está moviendo. Y eso sería más o menos la frecuencia de movimiento exagerada, ¿no? Pues esto lo tiene que hacer de una forma repetible, es decir, se tiene que mover y quedar donde tiene que quedar e ir a donde tiene que ir. Entonces los errores, ahí habla de la repetibilidad bidimensional de 0,03 arcosegundos RMS, segundos de arco. 0,03, vale. Esa es la precisión que tiene que tener cuando vuelve a su sitio, ¿no? El dedo, digamos como regla de medida en el cielo, ocupa 1 grado. En 1 grado caben 3600 segundos. O sea, un dedo en el cielo marca un ángulo de 3600 arcos segundos. Y aquí nos están pidiendo que cojamos uno de esos 3600 segundos y lo partamos en muchísimos trozos y cojamos 0,03 arcos segundos. Ese es el error que tiene que tener el espejo secundario en sus movimientos. Y eso en los 50 años de vida del telescopio. Ahí queda la enorme, digamos, reto que tenemos, ¿no? Y volviendo a los espejos del telescopio, tenemos M3. Este a priori parecería sencillo, es un espejo plano, pero muy plano, una planitud exagerada, sin errores. Y bueno, lo que tiene este espejo es que tiene mecanismos por detrás que no salen en la imagen, estarían en la torre que yo les conté antes, y nos permiten con esos mecanismos pues rotar, aparcarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, en la foto de la izquierda estoy yo con mi compañero Frank, porque una vez, hace unos 3 años, tuvimos una parada de 1 mes del telescopio, porque uno de los pads, porque todo esto es con pegamento, ¿no? Y pegamento y varillas, ¿no? Uno de los pads se despegó y descubrimos que había un error, había una avería muy grave en el espejo y tuvimos que quitarlo. Y con el equipo de Tenerife, de Gran Telescopio Canarias, un equipo conjunto, pues tuvo que, digamos, reparar esto, pegarlo con pegamentos tipo epoxi. Y al final hablaré de por qué estas cosas se pueden despegar, ¿no? Digamos, estamos en el extremo siempre y lo vais a ver en la última transparencia, ¿no? Os comentaré un poquito más sobre esto. Bueno, he hablado del telescopio, he hablado de los espejos y ahora
en las estaciones focales, que es donde van los instrumentos, hacen falta rotadores, porque según vamos siguiendo el cielo, se nos rota. En este tipo de configuración de montura y de telescopio se va rotando el cielo, la estrella que está en el centro, pues ni nos enteramos que se rota, pero lo que hay alrededor empieza a rotar, ¿no? Entonces hay que derrotarle el instrumento, hay que compensar esa rotación con una precisión exquisita y cargando instrumentos de toneladas de peso. Yo creo que el más ligero está en 1 tonelada con toda la paramenta y todas las cosas que le ponemos alrededor, ¿no? Entonces, al final, sin ser megara, que bueno, pesa un poco menos la parte que tiene puesta en la estación focal. Pero al final tenemos que mover mucho peso con gran precisión y encima, en ese movimiento tenemos que trasladar tubos, mangueras, cables, agua, etcétera, fibras ópticas y todo lo que necesita el instrumento, ¿no? Entonces, he puesto 3 versiones de rotador. La de arriba a la izquierda es una versión para los focos acodados, los folded cast, muy compacta y es paradigma en este tipo de cosas. Y aquí una empresa que se llama IDOM, pues empezó a hacer sus pinitos en los rotadores y gracias a ese rotador y a esos diseños ha ganado los concursos para los grandes telescopios que están ahora en marcha, ¿no? El de abajo a la izquierda es el nuevo rotador de Cassegrain para la estación focal Cassegrain. Para que tengan una idea, se puede caminar sobre esas placas rojas que son un shutter, son un obturador que se puede abrir, ¿no? Está visto desde la parte de abajo del espejo primario. La foto la hice hace unos días, ¿no? Y por detrás por la parte que no vemos, iría el instrumento científico. Es muy parecido al de arriba, pero ya tiene una serie de mejoras con respecto al de arriba, porque hemos aprendido y hemos dado feedback a los equipos de diseño y de construcción de este tipo de rotadores, de manera que el nuevo pues, es mucho mejor, de más prestaciones, más mantenible, con más accesibilidad, etcétera, ¿no? Y a la derecha he puesto a Emir, que pesa unas 5 toneladas con todo el conjunto de materiales que tiene alrededor y demás. Parece algo de Matrix, por la de mangueras de helio que tiene para enfriar y demás. Y no se ve el rotador, porque el rotador está detrás del instrumento, pero fíjense que en la parte de baja, en azul también, en color azul, hay una H en el suelo, y es porque Emir es tan pesado que el rotador no puede con él. Entonces se ha puesto una interfaz en el suelo para descargar parte del peso. Entonces hay un disco de rotación, un anillo de rotación solidario al instrumento, y según va rotando sobre sí mismo, hay unos rodillos que permiten transmitir pues, esa carga, ese peso, para que no se cabecee, para que no doble, digamos, tenga unas flexiones que las vamos a ver en la imagen. Sergio habló un poquito ayer sobre esta parte, ¿no? Es decir, que en algunas estaciones focales podemos además suplementar al instrumento científico y trasladar peso al telescopio, no por el rotador, sino por la plataforma. Esto es un asunto muy importante. Son ejes del telescopio también y dan mucho la lata, pero tiene una funcionalidad crítica, ¿no? Para este tipo de telescopio. Bueno, los ejes principales, hablé de azimut y de elevación. Esos son los ejes principales. Entonces, para poder mover el telescopio, necesitamos unos motores. Y necesitamos también saber en qué posición está en cada momento el telescopio, tanto en elevación como en azimut. Entonces, existe un motor abierto en cada eje. En el caso de la fotografía izquierda superior, veis un aro grandísimo y una parte como de un color cobre. El color cobre es el estator del motor y el aro grandísimo que tiene encima, que no toca, sino que tiene un gap de 0,3 milímetros entre una parte y la otra, es un imán permanente, ¿de acuerdo? Es un conjunto de imanes permanentes y ahí se conforma el motor, como cualquier motor. Bobinas en un lado y imán por el otro. En el caso de motores sin escobillas, ¿no? Que es lo que es esto, ¿no? Pero en el caso de azimut, que he puesto una imagen digamos un corte transversal de cómo sería el motor, en la parte inferior derecha, hay un imán en todo el anillo de azimut. Pedro ayer enseñó una imagen donde no estaba el telescopio, sino había un hueco grandísimo y comentó que una empresa de La Palma tuvo que rectificar el anillo, etc. Bueno, en esa posición va también el imán y es un anillo alrededor de todo digamos, todo azimut, de un diámetro bastante amplio, y entonces el telescopio que flota en aceite y que no, digamos, no tiene contacto con el imán, tiene unos estátores en forma de C, como la letra C, que abrazan el imán sin tocarlo y ahí se conforma, digamos, el campo magnético para mover el telescopio.
El asunto es que en el azimut el rotor está quieto y el stator se mueve. Y entonces, claro, esto para los eléctricos, incluso para los ingenieros, cuesta ver este concepto. Y para saber en dónde está el telescopio en cada momento, hay una cinta de oro, como las antiguas cintas de cassette, pero de oro, para quienes vivieron las cintas de cassette. En este caso yo las pude vivir, pero no sé el rango de edad de los que están aquí escuchando, ¿no? Donde tiene codificada la posición absoluta y marcas de posición digamos, tanto de un eje como del otro. Y luego hay unos cabezales que en este caso no se mueve la cinta, sino que se mueve el cabezal, donde podemos ver en todo momento dónde está el telescopio. Eso es muy importante porque si queremos precisiones de 0,3 arcos segundos, que les comenté antes, y poder tener un apuntado exquisito, de manera que la estrella caiga dentro del campo, y Romano dijo ayer que el campo de Gran Tecán es extremadamente pequeño, pues es crítico que el telescopio sepa dónde está, dónde se encuentra, ¿no? Entonces ya os podéis imaginar el grado de precisión que necesitan estos codificadores. Los que yo he puesto aquí son ópticos, pero cada motor también tiene un codificador magnético. Entonces el codificador magnético también es usado en el sistema de control junto con el óptico, pues para todos los cálculos que hace y poder saber dónde está en cada momento y a qué velocidad va. Una de las cosas más importantes es a qué velocidad va. No puede adelantarse ni puede retrasarse. Si se adelanta o se retrasa, la estrella no la pierde, se movería. Y si se adelanta y se retrasa continuamente, oscilaría y se emborronaría la imagen. O sea que esto es un sistema muy tocho, muy de hierro, pero muy importante. Y en la parte superior derecha tenéis una zapata de azimut. Es difícil de ver, pero ahí descansa el telescopio. Son una de las zapatas. Y en una flecha naranja he puesto la película de aceite que se está derramando una vez inyectada. Obviamente es recogida en las bandejas que hay justo debajo y vuelve otra vez a ser inyectada al telescopio. Hay mucha tecnología en esta parte también. No me voy a extender, pero bueno, simplemente que sepáis que la temperatura del aceite es crítica para que la estructura no trabaje por dilataciones y hace falta una planta bastante grande, que en la imagen anterior, en la parte de servicios auxiliares, la parte superior de la imagen, la voy a intentar poner. La parte superior derecha, esa es la planta, digamos, de hidrostática, ¿no? Y es muy grande. Ahí la foto parece pequeña, pero es bastante grande. Es una planta industrial en toda regla, ¿no? De acuerdo. Bueno, visto esto, yo voy concluyendo y quiero un poco, digamos, diferenciarme aquí y contarles cosas que creo que son las adecuadas para después ustedes poder construir el relato adecuado a contar a las distintas, digamos, visitas que puedas guiar y demás, ¿no? Bueno, el telescopio está diseñado para soportar rachas de hasta 108 km por hora de viento durante las operaciones. Ahora mismo lo tenemos limitado a 90 km por hora, pero hasta 50 km por hora debería ser nominal, sin ver ninguna pérdida en la imagen, ¿no? Bueno, las dimensiones del telescopio con respecto a esas velocidades de viento, para tener los espejos alineados a nivel de nanómetros y el apuntado con errores muy bajos y que la estrella nunca se vaya de ese pequeño campo que Romano indicaba ayer, creo que ya os podéis ir imaginando de lo que se trata aquí, ¿no? Y de a qué estamos jugando, ¿no? Además, esto es una cosa que a mí me sorprendió cuando empecé a trabajar aquí en Gran Tecán. La temperatura operativa es de -2 grados a 19 grados, pero podría operar en degradado, perdiendo ciertas prestaciones. Ahí les pongo la cifra. Si nos pasamos de 30 grados o de -6 grados, los pegamentos empiezan a sufrir. Entonces, ahí veis lo crítico que es evitar que el telescopio esté expuesto a temperaturas extremas, porque si no se nos empiezan a despegar los espejos, que pesan muchos kilos. Eso es para que tengan una idea digamos, del cuidado que tenemos que mantener en el telescopio, ¿no? Y aún así se despegan. Es decir, esto es una guerra tremenda, ¿no? con todas estas cosas. ¿Por qué no se pueden poner tornillos? Porque las cerámicas se fracturarían, ¿no? Empezarían a aparecer fisuras y demás. Por eso siempre se pegan pads y varillas y demás, ¿no? Los instrumentos pueden degradar las condiciones límite del telescopio porque a lo mejor no alcanzan, ¿no? En diseño no son capaces de
de alcanzar nuestras condiciones. Entonces, claro, nos podemos ver con que hay una humedad del 80%, el telescopio puede operar, pero el instrumento científico de turno, el que sea, ya hay que cerrarlo, hay que cerrar sus ventanas porque se degradaría, ¿no? Entonces, esas cosas pasan también, ¿no? Se intenta poner especificaciones para que cubran todo el rango del nominal del telescopio, de manera que el telescopio nunca sea un limitante, pero que lo aprovechen al máximo, pero en muchas ocasiones no llegan. Vale, cada segmento de M1 ya dije que pesaba una media tonelada y casi 2 metros de diámetro. La precisión del pulido ya dije que era de nanómetros. Las rendijas que podéis ver cuando veáis el telescopio son de 3 milímetros y los errores de nanómetros. Ya comenté lo del posicionador, los errores, etc. Ahora imaginen los 36 segmentos y el viento dando a 50 km por hora. 73 metros cuadrados de superficie efectiva recolectora es una vela. Entonces, eso sirve para mover barcos. Y nosotros tenemos que hacer algo, o construir un telescopio, o mantener la instalación de forma que el telescopio ni se entere con esas rachas de viento. Ese es el reto, ¿no? De toda el hierro que hay detrás, la tecnología, etcétera, 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 ¿no? Aparte de esto, M1 corrige posiciones con los segmentos unas 20 veces por segundo, pero podríamos llegar a hacerlo a 250 veces por segundo. Ahora mismo no lo necesitamos, pero ya con la óptica adaptativa, pues posiblemente tendremos que ampliar y tensionar a M1, ¿no? En cuanto a velocidades de corrección, ¿no? Ya tienen que imaginar algo que se mueva nanómetros varias veces por segundo, que pesa 500 kilos y que le está dando el viento a 70 kilómetros por hora de velocidad, ¿no? Vale. El apuntado tiene que tener una precisión de 0,2 segundos de arco, de un segundo de arco, pero con offset mucho menor. Ya les dije que en un dedo caben 3.600 segundos de arco en el cielo. La precisión es tal en el telescopio que si no usamos guiado, guiar es engancharse a una estrella y usar una estrella como referencia para que el telescopio siempre vaya siguiendo el objeto que queremos seguir. Si perdemos esa funcionalidad, los telescopios tienden a tener derivas, entonces empiezas a perder la estrella. Con Gran Tecan no, con Gran Tecan podemos estar una hora de forma que el error llega a 1,5 segundos de arco como mucho. Cuando tenemos una escala de placa, o sea, de varios centímetros, los detectores científicos tienen más o menos, digamos, distancia en los, de lado, son cuadrados y cada lado puede estar en 4 o 5 centímetros. O sea, nuestra precisión es de 1 milímetro en esa escala, ¿de acuerdo? Entonces, lo que no podemos permitir es que la estrella se vaya del detector. Nosotros en una hora se iría 1,5 arcosegundos, con lo cual tendríamos margen para que la estrella siguiese dentro del... Aunque no es lo ideal es usar el guiado, ¿no? Todo pesa 400 toneladas, tenemos flotando el telescopio en aceite y tenemos una guerra completa con todo esto que estoy diciendo, porque si soportamos tanto viento, vamos a soportar polen, vamos a soportar polvo que se mueve de la superficie. Hay muchos trabajos dentro del telescopio que generan polvo humano, la piel humana también genera polvo, hay muchas visitas. Polvo suspensión cuando hay calima, podemos operar con calima hasta cierto punto, y entonces ahí tenemos una guerra abierta completa contra el polvo y tenemos que, digamos, mantener las superficies ópticas con las prestaciones que nos pide la gente de ciencia, sin perder reflectividad, ¿no? Entonces esa sería la gran, digamos, lucha que tenemos, por ejemplo, con la óptica, ¿no? Y con todo esto, les comento ya para cerrar, que me estoy pasando de tiempo, el presente y el futuro. Ahora mismo tenemos ya para instalar, prácticamente para adjudicar e instalar una planta de fotovoltaica al límite de la ley, es decir, 100 kilovatios para consumo propio, con el fin de enfriar mejor la cúpula con las enfriadoras, con las climatizadoras que tenemos, que Pedro comentó ayer que no estaba habilitado. Está funcional, pero nos cortamos de usarlo por los costes que tiene, ¿no? Ya con esta inversión podríamos ya empezar a climatizar. También vamos a instalar este año una plataforma de mantenimiento que es inmensa, un campo de fútbol casi, exagerando un poco. La tenéis en la imagen del centro,
hay 2 vigas grises y hay una plataforma con una persona, pues esa plataforma subiría y bajaría como un ascensor. La necesitamos porque ya es imposible mantener los instrumentos, es muy difícil, porque ha ido creciendo esa zona, ¿no? La zona donde van esos instrumentos, que son la de los focos acodados. Tenemos que poner Osiris en la parte trasera del telescopio, en Cassegrain, eso es un trabajo inmenso. Avanzar en la reducción de vibraciones y mejora de prestaciones de M1, cerrar el lazo óptico de la óptica activa. Tiene que entrar la óptica adaptativa y la estrella guía láser que preparan en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Esto lo que va a permitir es, pues, lo que ya comentaron ayer, ¿no? Quitarnos la atmósfera del medio, simulando una estrella con la estrella guía láser y corrigiendo las deformaciones que ya veamos en esa estrella, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que abrir las ventanas en los próximos 2, 3, 4 años. Vamos a incorporar instrumentos para evitar calibrados nocturnos y hacer las cosas por el día, para maximizar y ser más efectivos en el uso nocturno del tiempo nocturno disponible. El control de obsolescencia siempre, pero ahora más porque es más viejo el telescopio y la tecnología va avanzando, etc. Y tenemos que automatizar incluso más la operación científica. Más cosas, pues, los instrumentos chinos, China y muchas cosas más que se me están escapando, ¿no? Entonces, yo, para no darle más la brasa, y creo que he intentado ser lo más coloquial posible, pero no lo sé si lo he logrado con ustedes, creo que me paro aquí y nada, agradecerles la atención y nada, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Luis, a ti por la excelente presentación. La verdad que has dado muchos datos que van a ser de gran interés para ellos. No sé si después en la última presentación que nos va a hacer Agustín, que va a ser GranTeCam para el público, van a disponer de esos datos. Yo también recuerdo cuando, además estoy ya haciendo historia, cuando la primera luz y la inauguración de primera luz, y tanto de ingeniería como la inauguración como primera luz de telescopio, me acuerdo por haber estado en los medios en aquel entonces, que Pedro se acordará que me asignó a estar. Recuerdo que tenía un dossier con una serie de datos y cifras muy interesantes que siempre a la gente le interesa, todas estas anécdotas que has puesto, en la comparación con el cabello, los nombres de los espejos, ¿no? Los que tienen, todo este tipo de cosas que siempre... Olvidé ese detalle. Ah, pues venga, te he dado pie, venga, cuéntalo. Mira, y Pedro lo explica mejor que yo, pero bueno, cada espejo tiene un nombre autóctono, de flora y fauna autóctona. Tajinaste, Verode, son 42 y cada uno tiene un nombre, Alpispa, no sé, ahora no me vienen a la cabeza. Raúl los tiene más presentes que yo, ahora no me vienen, pero cada uno tiene un nombre canario y la verdad que además lo tiene serigrafiado y nosotros los conocemos también por sus nombres, o sea, tienen vida propia, tienen ciclo de vida en el telescopio. No, yo mi recomendación a los guías es eso, que busquen comparativas amigables. Sí. Porque si no, la gente no se entera. Nosotros, todos los ponentes de GranTeCam, hemos dado visitas, muchísimas. Y tenemos cierto feedback con esto, ¿no? Agustín quizás es el más que pueda aportar aquí después. Entonces es muy importante buscar comparativas para que la gente comprenda. Fantástico. Mira, aquí hay algunas preguntas que te han hecho también, que Pedro ha ido respondiendo también algunas. Por ejemplo, te preguntaban, que yo creo que ya han respondido, sobre la reflectividad, cómo puede afectar. Otro también te preguntaba, que es algo que pregunta mucha gente, Alessandro Forti dice, bueno, ¿y no interfiere el secundario en la captación de luz del primario? Bueno, lo medio respondí. Pongo un dedo, lo dijiste, delante de la nariz y mira al edificio que tienes más lejos. El dedo no lo vas a ver. No entremos ahora en asuntos de Rayleigh y demás. Sí. Es un asunto tan sencillo como que pasa lo mismo al cambiar el enfoque y demás. Seguro que hay una explicación a nivel físico bonita y demás, pero ¿qué le vas a decir a alguien que te pregunta eso en una visita con 25 personas preguntando de cosas? Tendrás que... Entonces, bueno, a mí me parece ese ejemplo, me lo dio Román esta mañana y me parece muy bueno. Y después que cada uno se interese a ver por qué. Fantástico. Bueno, aquí estoy viendo aquellas que no se hayan respondido. Veo que Pedro ha respondido algo más. Si tú quieres contar algo también sobre la reflectividad, la importancia que es, cuántas veces... A ver, hay una equivalencia que incluso ¿Cómo afecta si uno no está? Hay a ver, si pierdes reflectividad, la apertura la mantienes, pero te vas convirtiendo en un telescopio más pequeño.
y si pierdes reflectividad recolectas menos fotones. Entonces, si tú quieres si estás en la Fórmula 1, no puedes, si te degradan las ruedas, básicamente esa es la comparativa. Es decir, necesitamos que las ruedas estén siempre adecuadas para cada curva, ¿no? Necesitamos que la reflectividad sea la máxima para que no se pierda ni un fotón. Aquí estamos corriendo detrás de los fotones. Es decir, yo he oído aquí frases del tipo, es que tiene un ruido de 20 fotones. Que estamos corriendo detrás de nanómetros, corriendo detrás de fotones. Entonces, claro, si llega un pájaro, llega el polen, llega y te va ensuciando el espejo, tarde o temprano, Antonio Cabrera, que es quien con su equipo evalúa a ver cómo está el telescopio, se va a quejar. Y si no se queja Antonio, se quejará el astrónomo al que le llegan los datos, porque no le cuadra entonces es crítica. Entonces, en los grandes telescopios, todo gira alrededor de mantener eso, porque son muy grandes. En los telescopios pequeños hay pétalos, hay sistemas que tapan el espejo primario, que es el más complicado de limpiar. Pero en un telescopio como el TMT o como el ELT o como Gran Tecan, los Keck, no puedes implementar ese tipo de cosas. Entonces la guerra está en limpiar, cambiar, limpiar con nieve carbónica, con CO2, etc. Y lo que no vas a hacer es cerrar porque hay un grado de calima, o porque entonces perderías, hay unos equilibrios, ¿no? Entonces es una guerra. Muchísimas gracias, Luis, excelente. Seguramente habrá más preguntas que si aparecen por chat agradeceríamos si pudieras responder, o sea que son todos bienvenidos.